Y así es como está quedando. Ay, no sé. Así como miran por el título del video de ahora, vamos a hacer un arréglate conmigo, también tratando unos maquillajes y tratando de recrear un look que tenía de los ojos de sombras muy bonitos que me encontré ahí en Instagram. Estaba tratando un maquillaje, un base de maquillaje que está muy famoso ahorita, que está ahí en TikTok. A ver, yo les voy a dar mi opinión, también un arréglate conmigo. Pero antes de comenzar, si tú eres nuevo o nueva a mi canal, bienvenidos, yo soy Verónica Ponce. Que no se te olvide suscribirte, el botón está ahí abajito. También dale la campanita para que te notifique cuando yo suba un video. Y con eso vamos a comenzar. Hola mis corazones, pues a comenzar se ha dicho con este video. Ahora les voy a traer un arréglate conmigo, también tratando unos productos que yo compré de maquillaje para darles mi opinión a ustedes, a ver si les gusta. Y también voy a tratar de hacer o recrear un look de unos ojos que encontré de esta... ahí en el Instagram, que estaba bien bonito, que usaron los productos que les voy a enseñar ahorita. Eso sí, creo que yo no sé muy bien de los ojos de sombra. Sí lo sé hacer, pero no como así diferentes y así como iluminados ni nada de eso, porque pues también se toma práctica y casi no he practicado mucho. Pero ojalá y que este no vaya a ser un fracaso. Pero vamos a comenzar. Primero que tengo aquí, mira nomás qué bonito. Mira, se está dando lo de la luz. Esta es de Beauty Creations, Dare to be Bright. Y sacaron un montón de delineadores de lápiz. También de forma de como de cremita. Y también la base para ponerse. La base del primer, así de los ojos. Muy bonito. Mira qué bonito la presentación. Tiene aquí esta cosa por si te quieres echar o nomás adivinar así, a ver dónde cae, ahí va. Pero sí, tiene muchos de los colores aquí, rojos, negros, blancos y amarillos y todo eso. Y como te digo, del color viene para delinear, viene para la primer de la base de abajo, y también viene el lápiz por si te lo quieres también usar. Así de que estos son los productos que vamos a estar haciendo ahorita, y déjales enseño el look que voy a tratar de hacer. Esto es lo que yo quiero recrear. Aquí también les voy a dejar... Aquí les voy a dejar también en la pantalla la foto así para que lo miren. Y también les voy a poner, ahí van a mirar su Instagram también, por si ustedes quieren mirar la cuenta así de diferentes formas de ojos que tienen. Así unos artistas bien bonitos que hacen los ojos, ¿verdad? Pero sí se mira muy difícil. Y vamos a tratarlo, a ver cómo nos sale. Pero como te digo, el proceso tiene que esperarse uno hasta el último, así de que no se vayan a asustar. Lo primero que voy a hacer es voy a agarrar este tape para ponerme aquí abajo, así para poner no salirme. Y voy a ponerlo de los dos lados. Ya está. Así es de que vamos a empezar con los colores de aquí del centro y nos vamos a ir hacia afuera. Así es de que él tiene el amarillo. Este es el que vamos a usar aquí. Estoy agarrando poquito así nomás en la mano. Voy a usar una brochita así chiquita plana. No sé si se mira. Está llevando el amarillo muy para arriba porque tiene el delineador como de blanco así encima, que se hace la forma de cut crease. Así es de que vamos a llevar este amarillo un poquito más para arriba. Ok, así queda más o menos. Déjame hago el otro ojo. Ahí está. Voy a limpiar la brocha. El siguiente es el azul, como así de cielo, como así verdecito, azul verde. Se mira. Y lo que voy a hacer ahorita es de que ahorita voy a estar poniendo toda esta de la base, primero los colores de la base, y luego voy a agarrar una paleta de sombras y luego ya después del color que usé y a ponerlo así para arriba para que se selle. Ok, vamos con el otro ojo. Ahí está. Y también va de abajo el mismo color, pero lo hago después porque no me quiero mirar tan loquita. El siguiente color que tiene creo que es este morado.
Ya me estoy asustando. Ahora sigue el rosita. Siguiente es este que tiene, creo. Ahora entendí que para mí amar es lo mismo para otro. Ahora vamos a usar esta paleta de aquí para las sombras. Esta de aquí. Esta es la de Glamlight. Ahora con esta brochita voy a usar la sombra para sellarlo. Ahora vamos a agarrar el color azul. Ahora el morado. Voy a ir para atrás con el verdecito. Nada más para difuminarlo aquí. Así va más o menos. Y el último va a ser el rosita. Luego con otra brochita limpia, más voy a darle arriba para difuminarlo también un poquito más. Así quedó. Así es de que ahora vamos a quitarnos la cinta. Ahora para lo más difícil, porque para mí hacer el delineado así en la foto, que tenía en la foto, se me hace bien difícil para hacerla. Pero para esto voy a usar este, que es el blanco, para delinear. Y yo voy a usar esta brochita. Bien delgadita y finita. Sin respirar voy a tratar de hacer esto. Para no moverme. Quiero mucho más que eso. Así me está quedando ahorita. Raro. Pero déjame, me hago el otro ojo y ahorita regreso. Ya regresé. Me puse unos lentes de contacto para que se mirara un poco diferente, porque con el color de mis ojos, que son cafés como hazel, se miraba un poquito diferente. Pero así es como está quedando todavía hasta ahorita. Todavía me falta maquillaje. Ojalá y se mire mejor, porque ahorita ya no sé cómo está saliendo. Pero un truco que los tengo a ustedes: si las pestañas se les hacen pesadas, córtenlas a la mitad y luego así pónganselo. Eso yo apenas ahora lo había oído de este truco, pero nunca lo había intentado hasta ahora. Y los ojos no se siente pesado, igual como si lo tuviera uno toda la tira así, desde el medio hasta el último. Así de que sí se lo recomiendo. Si ustedes siempre se están poniendo pestañas postizas, córtenlas a la mitad y luego póngansela y van a mirar que sí se va a estar más cómodos para traerlos. Ahora vamos a estar tratando este maquillaje de crema. Mira nomás qué bonito. El empaque es algo así como que se puede reciclar. Y esta es de la marca de KVD Beauty. Y esta es la de Good Apple. Ahorita este está bien famoso en TikTok porque supuestamente tiene mucha cobertura, pero también otras personas están diciendo que como para gente que tiene como la piel así grasoso, como que no le va muy bien. Pero yo tengo como la piel más reseca, a ver si así a mí sí me funciona. Pero yo el color que agarré fue en mediano 139. No sé si se mira allí. Ahí está. Y luego también vino con esta brocha. Así es de que ahora vamos a intentarlo. ¡Ay, chingo! ¡Wow! Ok, es bastante. Sí, es bien mucha la cobertura. No sé si con esta cosa de mi cámara como que no se está poniendo así. Déjale, corro y me lo pongo donde quiera. Espera un poquito. A mí me gusta darle así como para abajo y luego para adentro. Oh my gosh, esto sí está pero bien mucha la cobertura. Definitivamente no es mi color. Pero eso lo podemos corregir. Ok, este definitivamente no es para mí. Se me está separando y luego como que, no sé si nota aquí, se me está así saliendo como si tuviera mugre. Y se me está separando. Ay, yo no sé. Y sí puse como así primer hidratado, porque yo sé que tengo la piel un poquito reseca. Pero no debería de hacerse esto.
Y luego también hice con el Beauty Blender nomás para ponerlo así para adentro, porque sí notaba que con la brocha se me estaba haciendo así, como, te digo, como si tuviera mugre. Ay, ay, ay. No, este no me está sirviendo. Pues todo no sirve para todas las pieles, ¿verdad? Déjame lo quito y ya regreso. Me tuve que quitar el maquillaje, la base del maquillaje, porque este, como te digo, este definitivamente no sirvió para mí. Así es de que, y como te digo, yo tengo la piel un poco en el lado de normal a seco. Así es de que este no me sirvió. Ya que me lo quité, me puse el primer y luego ya de este me puse este de base. Siempre uso de a dos, pero este es el de Too Faced Peach Perfect, y luego también le mezclé con este de NARS. El que yo usé fue el NARS en la M4 y esta es en la Sand. Así que ahora sí me gusta más cómo se me mira la cara. No se me estaba, no sé, era algo muy diferente que se me estaba haciendo. Nunca se me había hecho así con la base. Por eso dije, no, tengo que quitármelo para antes de que se me haga peor. Pero ya tengo toda la cara hecha, pero tenemos que poner las sombras de abajo del ojo. Así es de que eso es lo que vamos a hacer ahorita. Aquí tengo mis colores. Ahora le vamos a poner el moradito. Y ahora el rosita. Y ahora lo que voy a hacer es que ahora les voy a poner las sombras del mismo color encima para que se selle. Y así es como queda. Mira nomás. Ahora él en el ojo de abajo, así para delinearlo, usó creo que el amarillo. Así se deja agarrar el amarillo. Le voy a poner blanco también. Ya regresé, ahora vamos a poner setting spray. Estoy usando este de MAC. Es que tú no podías más. Y así es como está quedando. Ay, no sé. Déjame cambio y ahorita regreso. Pues así fue como quedamos. Nomás me puse un vestido de mezclilla así blanco para que resalten las sombras de los ojos. También me puse unas zapatillas así amarillos. Pero sí, así es como quedó el final. Déjame acerco. Claramente no es igualito al de la foto, pero pues ahí más o menos se supieron cómo fue la idea. Pues este fue el final del video. Espero que les haya gustado. Como les digo, hubo unas cosas que pues no trabajaron para mí, pero yo sé que a otras personas sí, pero pues todos somos diferentes, ¿verdad? Pero si tienen unos comentarios, ahí déjenmelos en la cajita y abajito. Si tienen unas ideas, también dígamelos, que no se les olvide. Y si no se han suscrito, ahí está el botón ahí abajito. Dale la campanita para que te notifique cuando yo suba un video. Y con eso nos miramos hasta el siguiente video. ¡Adiós!